En este problema nos dicen que tenemos una tarjeta de circuito de espesor despreciable y dimensiones 10 por 10 milímetros. La pongo aquí vista en planta. Esto sería 10 milímetros este lado y este sería 10 milímetros. Nos dicen que disipa 1 kilovatio en estado estacionario. Nos dicen que para refrigerarla disponemos de 4x4 aletas cilíndricas de cobre. Entonces veis aquí que tenemos 4x4 aletas, un total de 16 aletas. Estas aletas tienen cada una un diámetro de 1,5 milímetros, una longitud de 5 milímetros. La conductividad térmica del cobre utilizado es de 200 vatios partido metro cuadrado Kelvin. Nos dicen que el circuito se instala sobre una placa de 15 milímetros de espesor, entonces lo veis aquí en una vista lateral. Esta sería la tarjeta y esta sería la placa de 15 milímetros de espesor. Nos dicen que tenemos una resistencia térmica en esta frase, resistencia térmica de contacto, circuito placa de 10 elevado a menos 4 metro cuadrado Kelvin partido de vatio. Estas resistencias térmicas, ya os comenté en el vídeo de teoría, normalmente son despreciables, pero si los problemas nos dan datos para calcularlas, tenemos que llevarlas en consideración, ¿no? Entonces, en el contacto placa circuito, en este contacto tenemos una resistencia térmica de contacto, que es esta que os pongo aquí, RTC. Nos dan datos del aire ambiente, nos dicen que se encuentra a 20 grados y coeficiente de transferencia de calor por convección de 40 vatios partido de metro cuadrado. Tenemos el efecto del aire ambiente por la parte superior, lo veis aquí mediante estas flechas, y por la parte inferior. En el apartado A nos piden determinar la temperatura de la tarjeta de circuito. Esta temperatura vamos a asumirla uniforme debido a su reducido espesor, sería TB, temperatura de la base de las aletas, y en el apartado B nos piden repetir el apartado anterior en caso de que no hubiese aletas. Vamos a empezar con el apartado A y lo vamos a resolver por analogía eléctrica. Entonces este sería el circuito eléctrico equivalente al sistema térmico. Entonces tenemos, como ya os acabo de comentar, la resistencia térmica de contacto en el contacto tarjeta-placa. La placa tiene un espesor no despreciable, entonces tenemos transferencia de calor por conducción a lo largo de la placa. Ponemos su correspondiente resistencia, le voy a llamar RCOND, R conducción. Por la parte inferior de la placa tenemos convección debida al aire ambiente, entonces le voy a llamar RCONVI, R convección en la parte inferior. Y por la parte de arriba lo que tenemos por un lado también este efecto de convección y por otro lado tenemos el efecto de las aletas. Entonces pongo dos resistencias en paralelo, tal y como os comenté en el vídeo de teoría. Una de las resistencias que llamo RSL sería la correspondiente a la superficie libre, es decir, a la superficie superior libre de aleta, y la otra es RSUA, correspondiente a las aletas. Este calor total es 1 kilovatio y parte de este calor se disipa hacia la parte superior, le voy a llamar QSUS, y parte a la parte inferior, QSUI. Os lo pongo aquí abajo. Lógicamente la suma de QSUS más QSUI tiene que dar 1 kilovatio. QSUS lo podemos representar mediante esta expresión, es decir, TC, le voy a llamar TC a la temperatura de la tarjeta de circuitos, menos T infinito, menos esta temperatura, entre RGSA, resistencia global de la superficie aleteada. Esta resistencia es el equivalente a estas dos resistencias en paralelo. Entonces tenemos aquí la expresión. El calor en la parte inferior, Q sub I, lo podemos representar como TC, esta temperatura, menos T infinito, esta temperatura, entre la suma de estas dos resistencias que están en serie. Entonces la suma de estos dos calores tiene que dar 1 vatio. Vamos a calcular esta resistencia, la resistencia equivalente a estas dos en paralelo. Entonces tenemos que calcular por un lado RA y por otro lado RSL. RA, según lo que vimos en teoría, es 1 partido de H por el área de transferencia de calor por las aletas por la eficiencia de aleta. Eficiencia de aleta lo vimos también en las diapositivas. Concretamente, esta diapositiva, estamos en este caso de aletas cilíndricas, entonces el rendimiento de aleta viene dado por esta expresión. Fijaros en que están utilizando el modelo de longitud corregida. Entonces tenemos que determinar la longitud corregida. La longitud corregida para una aleta cilíndrica es L más R medios, es decir, 5,375 milímetros, 0,005375. Tenemos que calcular el parámetro M, resulta 23,09, entonces sustituyendo valores, la eficiencia de aleta da 0,9949. Tener cuidado de utilizar la calculadora en radianes cuando calculéis esta expresión.
El área de transferencia de calor por las aletas la podemos ver de dos maneras. Por un lado lo podemos calcular de esta manera. Vamos a pensar en esta figura. Nosotros tenemos 16 aletas en lugar de 3. Entonces sería el área que os marco aquí en azul. Es decir, sería el número de aletas, en este caso 16 por pi de L más pi d cuadrado partido por 4. Sería esta área que os marco aquí en azul. Otra manera de calcular esta área, ya que estamos trabajando con longitud corregida, es trabajar con aletas que son más largas. Lo voy a representar aquí. Es decir, trabajar con aletas que tienen una longitud en vez de L, L sub C. Esta longitud sería L sub C. Vamos a poner aquí L sub C, y estas aletas no intercambian calor por la base, es decir, no intercambia calor por el extremo, perdón, es decir, no llevamos en consideración el extremo. Entonces el área también se puede calcular como el número de aletas por pi por d por L sub C. Es lo que os pongo en esta expresión. El número de aletas por pi por d por L sub C. Al final el área calculada de esta manera o de esta manera es muy similar, no da exactamente lo mismo, pero da muy parecido. Yo, por ejemplo, lo voy a calcular de esta manera, ya que es un poco más sencillo, y entonces el área resulta 0,0004 metros cuadrados. El área de superficie libre es el área que queda libre de aletas. Vamos a volver a las diapositivas. Sería en esta figura lo que os marco en color rojo. Entonces, en este caso sería W le estoy llamando al lado, que son 10 milímetros, menos el número de aletas por pi d cuadrado partido 4. Entonces, el área de superficie libre resulta este valor. Por tanto, tenemos la resistencia correspondiente a las aletas, la resistencia correspondiente a la superficie libre y la resistencia global de la superficie aleteada, que sería la equivalencia de estas dos resistencias que están en paralelo. Entonces, sustituyendo valores, determinamos la temperatura de circuito. Resulta 67,1 grados centígrados. En el apartado B nos dicen que repitamos el problema en el caso de que no existiera aletas. Entonces, la parte de abajo del circuito presenta las mismas resistencias que en el caso anterior, y lo que varía en este caso es la parte de arriba. En este caso, en la parte de arriba únicamente tenemos que tratar la convección, que le voy a llamar a su resistencia RCONV, resistencia de convección en la parte superior. Al igual que en el apartado A de este kilovatio total de calor, parte se disipa por la parte superior, lo voy a llamar también Q sub S, y parte se disipa por la parte inferior. Entonces la suma de Q sub S más Q sub I tiene que ser este kilovatio, un kilovatio. Q sub S, este C menos 20, partido de la resistencia correspondiente, que es 1 partido de HA, siendo esta área 10 por 10 milímetros cuadrados, tenéis que pasarlo a metros cuadrados. Veis que aquí multiplico por 10 elevado a menos 6 para pasar de milímetros cuadrados a metros cuadrados. Por la parte inferior tenemos esta expresión, entonces sustituyendo valores veis que tenemos una temperatura de 174 grados centígrados, considerablemente mayor que en el apartado anterior, porque ahora ya no tenemos las aletas que ayudan a disipar calor.